Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí en esta hora tan europea de las 5 de la tarde. Estoy gratamente sorprendidos, los ponentes y yo, de ver que hay tanta gente en el auditorio en esta actividad que se llama Aprender de los Otros. Es una de las charlas que organiza TVA 21 y el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, paralela a la exposición Más que Humanas. Lo primero que me gustaría es agradeceros a todos estar aquí hoy, agradecer a los ponentes su disponibilidad. Yo creo que esto ha sido un proceso largo de conocimiento, de intercambiar ideas, de intercambiar opiniones, muy productivo, creo. Por lo menos yo he aprendido mucho. Y también agradecer al increíble equipo del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza toda su colaboración en organizar estas actividades, en producir la exposición, y Guillermo, en nombre de Guillermo Solana, que seguro nos acompaña después, pues agradeceros también a todos el estar aquí hoy. Yo soy Carlos Urroz, soy el director de Thyssen-Bornemisza Art Contemporary y es la primera actividad de la fundación en la que participo. No es en las anteriores, no es que no hayan existido, sino que han estado presentadas o bien por Francesca Thyssen o por los comisarios, pero esta me hace especial interés por el contenido y también por esta idea de aprender, ¿no? Yo creo que una de las misiones que tiene la Fundación Thyssen-Bornemisza Art Contemporary es compartir conocimiento, poner en contacto sectores, la interdisciplinaridad, y en ese sentido pues estoy muy contento de participar en esta charla. Para quien no lo conozca, TVA 21, Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, es la fundación creada por Francesca Thyssen en el año 2002 para la producción, exposición y colección de obras de artistas contemporáneos relacionados con temas medioambientales y sociales. Es una fundación que tiene en su ADN la interdisciplinaridad, el poner en contacto a gente de distintas disciplinas. Por eso esta actividad se adecua mucho a lo que ha hecho la fundación en el pasado. Es una fundación que se ha dedicado sobre todo a la producción de obras de arte. Habéis visto parte de la exposición de Más que Humanas. Algunas de esas piezas han sido producidas por TVA 21, con la idea también de entender el coleccionismo de la manera del siglo XXI. Francesca es la hija del barón Thyssen, fundador de este museo, y se dio cuenta cómo el coleccionismo en el siglo XXI los artistas necesitaban de otros recursos, de otras maneras de hacer, no simplemente comprar una obra como habían hecho su padre y su abuelo, y por eso empezó toda una serie de encargos, de commissions, de producciones, en las que le permitía hacer a los artistas proyectos más allá de su práctica habitual, muchos de ellos con ese carácter interdisciplinar. La Fundación ha hecho proyectos por todo el mundo, en colaboración con bienales, con museos. Ha tenido un espacio propio en Viena, en Outgarten, donde se han producido para ese espacio se han producido muchas de las obras. Y desde el año pasado está haciendo proyectos aquí en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza con motivo de Arco. Las dos primeras exposiciones fueron con motivo de Arco, tanto la de Joana Confra como la de Amarc Cambar. Pero en marzo de este año, del 2019, se firmó un acuerdo de colaboración entre el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y TVA 21 para producir 2 exposiciones al año en las salas de la -1, en las salas de temporales, y un programa público paralelo. Este es un acuerdo a 4 años. Esta es la segunda exposición de este periodo. Quedan 3 años más de actividad. Las próximas exposiciones son las de Joan Jonas en febrero y la de Claudia Conte en octubre. Haremos también un pequeño paréntesis con motivo del COP25 y haremos un proyecto cápsula en el que está trabajando la comisaria, pero además de las exposiciones era importante el programa público, ¿no? Está en la misión del acuerdo que hemos firmado y también en la práctica de TVA 21, que en todas sus exposiciones ha hecho un programa educativo y a veces ha hecho ciclos de conferencias que van más allá de la exposición, ¿no? Ha hecho toda una serie de conferencias en Viena que se llamaban Ephemeroptere, que pasaban en verano, en un jardín, en un sitio muy lúdico, en un pabellón que había diseñado David Adaye. También
ciclos más formativos, como Classroom Interpretations, pero en el Museo Thyssen queremos hacer todo tipo de actividades. Hemos hecho ya actividades con el Niño de Elche, con Tomás Sarraceno, y este es un formato que me gustaría que se repitiera en futuras exposiciones, que se llama Aprender de los otros. Para futuras exposiciones, además, tendremos la colaboración de una nueva comisaria, de Soledad Gutiérrez, que se acaba de incorporar al equipo de TVA 21, y será ella quien, en colaboración con los comisarios, cada vez haga el programa público. Pero bueno, esta charla, Aprender de los otros, tiene un doble sentido, el sentido de aprender de los otros. Por un lado, un tema más personal. No siempre digo que soy muy afortunado de la gente que conozco por mi trabajo, cómo me gusta ponerles en contacto, que se conozcan y compartirlo con los demás, o bien a través de un acto público, o bien a través de comités o de distintas actividades. Y también una parte profesional, ¿no? Muchas de las exposiciones que hace TVA 21 tienen un componente social, medioambiental, una serie de valores que a veces es muy claro para la gente que visita la exposición, como las exposiciones primeras que hubo aquí, ¿no? La de Amar Cambar o la de Jona Confra, eran piezas de vídeo donde claramente se veía la relación con el cambio climático y con la naturaleza. En esta exposición es un poco más sutil los contenidos, aunque la comisaria equipara las telas de araña, que son como las catedrales de los insectos, con la obra de arte total, que es una ópera para los humanos, ¿no? En igualdad de condiciones. Y todo esto para hacernos pensar en la cultura animal, en el pensamiento no humano, que está presente en el título, en esta época del antropoceno, en esta época geológica en que los humanos estamos haciendo daño al planeta. Entonces, tiene ese componente de la mano de dos expertos poder saber un poco más sobre lo que está pasando, sobre ideas del respeto a los animales y del pensamiento no humano. Hoy me acompañan dos personas a las que he conocido desde hace tiempo. María Blasco, que es bióloga molecular, investigadora, directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Es una persona que creamos la investigación en español, que su centro es uno de los líderes en investigación, ella nos lo contará más adelante, y sobre todo que su investigación sobre los telómeros, ¿no? Las telomerasas, puede que haga que nuestra calidad de vida en estas vidas tan largas que tenemos en el siglo XXI pues sea mejor. Además, es una persona que es capaz de explicar conceptos muy difíciles de una manera muy sencilla, como solo lo puede hacer la gente brillante, y que además le encanta el arte contemporáneo. Nos conocimos porque yo leí una entrevista de María en El Mundo, una contraportada del Mundo, y dijo que venía a Arco. Yo acababa de empezar como director de Arco y dijo, pues, voy a escribir una tarjetita para que venga a Arco, por supuesto estás invitada. Bueno, y a raíz de eso nació un trato, una continuidad, conversaciones, y María es además una gran amante del arte contemporáneo. En el CNIO hacen un proyecto, hacen muchos proyectos con artistas, pero sobre todo un proyecto de divulgación que se llama CNIO Arte, ¿no? Donde ponen en contacto investigadores con artistas. El primero fue con la recientemente desaparecida Margarita Salas y Eva Lotz, y el siguiente ha sido con Chema Madoz y un biólogo. Ignacio. Físico cuántico. Efectivamente, un físico cuántico. Bueno, también quería dar las gracias, recordar a Margarita Salas, pero dar las gracias también a Amparo Garrido, una artista fantástica que ha sido fundamental en este hacer de go-between entre las distintas partes, una artista cuya obra ha tratado mucho los animales, en fotografías, en vídeos, en una película que estamos deseando ver, ¿no? Sobre un ornitólogo y que podremos ver pronto, puede que aquí, en el Museo Thyssen. Y bueno, Amparo, agradecerte todo lo que has hecho para que esto sea posible. A Rafa Doctor, yo creo que quizá el auditorio está más acostumbrado, ¿no? Es historiador del arte, ha sido director del MUSAC, del Espacio 1, recientemente del Centro Andaluz de Fotografía. Es una persona brillantísima, que además es siempre un defensor de causas, siempre está defendiendo una causa, desde la igualdad de género, la visibilidad del mundo gay y, por supuesto, la de los animales. Rafa es una de esas personas
que antes que una cita de un autor, una referencia a una bienal te cuenta una historia personal y en ese sentido bueno, es un gran contador de historias, también es escritor y un defensor apasionado de los animales. Pero esta causa animalista no me gustaría que no dejar de poner en manifiesto un poco la revisión de los proyectos que Rafa hizo en los años 90, ¿no? Como algunos de esos proyectos que hizo en Espacio 1 en los años 90 se están replanteando ahora en exposiciones, ¿no? El proyecto de Ana Laura Laez está siendo revisitado en una exposición en el Centro de Arte 2 de Mayo, comisariada por Espejo y fíjate que ha trabajado conmigo. Y bueno, y la obra de Wolfgang Tillmans, yo creo que fue la primera vez que se pudo ver en España, fue gracias a tu exposición en Espacio 1. O sea que tenemos dos personas muy brillantes de las que seguro vamos a aprender. Y nada, os dejo con la primera presentación de María. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Voy a darle de pie la presentación porque voy a apoyarme en unas diapositivas al principio. Y bueno, son una serie de reflexiones. La primera reflexión es, bueno, si somos diferentes de los otros. Yo creo que esto es algo relevante también en el contexto bueno, pues de lo que yo creo que nos va a contar también Rafa Doctor, ¿no? Y los otros, obviamente, son el resto de las especies. Sabemos que, desde el punto de vista de la biología y de la biología molecular, sabemos que no somos diferentes de los otros. Aquí pongo una diapositiva donde podéis ver que los humanos somos mamíferos, somos muy parecidos desde el punto de vista biológico y genético a otros mamíferos, como pueden ser los elefantes, los perros o el ratón. Somos mamíferos todos porque tenemos una relación especial con la madre, ¿no? El amamantamiento, etc. Pero es que fuera de los mamíferos somos muy parecidos al resto de los vertebrados, somos muy parecidos a un pez cebra, a un tiburón, pero es que el parecido no termina aquí. Desde el punto de vista de la biología y de la genética somos muy parecidos a una bacteria. Si esto es todo los seres vivos del planeta, ¿no? En distintos reinos, digamos, ¿no? Nosotros estamos aquí en los animales y somos una infinitésima parte de todo lo que hay en la naturaleza, ¿no? Y todos los seres vivos de la naturaleza, desde el punto de vista de la biología molecular y la genética, tenemos un mismo origen, un origen común. Este origen común ya fue postulado hace 160 años por Darwin, en un libro que fue rompedor en su momento cuando apareció, que se llama El origen de las especies. Darwin era un naturalista, fue en un barco que se llamaba Beagle alrededor del mundo, llegó hasta las Islas Galápagos y allí se dio cuenta, mirando, por ejemplo, el pico de los pinzones, que en distintas islas había distintas formas de pico y eso le llevó a pensar que según el entorno, el pico de estos animales evolucionaba hacia una forma u otra y eso era algo que se transmitía, ¿no? Lo cual llevaba a pensar que había rasgos, caracteres que se transmitían de generación en generación y que evolucionaban, ¿no? Lo cual apoyaba esta idea de que tiene que haber un origen común. Estas son fotos de pinzones de las Galápagos hechas por mi hijo, no son muy buenas fotos, pero estuvo allí y le pedí que me trajera, por favor, fotos de pinzones de las Islas Galápagos porque realmente fueron pues una de las cosas en las que se fijó Darwin para deducir que realmente hay un origen común de todos los seres vivos. Cuando este libro se publicó fue un escándalo, porque este libro iba en contra de una supremacía de los humanos, ¿no? Y bueno, también tenía connotaciones pues contra la religión, etcétera, porque estaba diciendo que todos teníamos un origen común. Lo curioso es que hoy en día, en el siglo XXI, todavía hay personas en países como Estados Unidos que no se creen la teoría de evolución de Darwin, personas tan relevantes como pueda ser Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, ¿no? Y esto es un tema que a los científicos nos preocupa mucho, cómo se puede negar la evidencia científica, ¿no? Pues con fines que puedan ser fines políticos, fines de determinados intereses, ¿no? Pero esto fue un descubrimiento importantísimo de Darwin. Poco después, a los 7 años que se publicara este libro, había un monje checo que se llama Mendel, que observando los guisantes, en este caso plantas, se dio cuenta que las propiedades de los guisantes, si eran lisos o eran rugosos, se transmitían de generación en generación. Y él ayudó a crear un concepto que es el concepto de gen y el concepto de genética. Y, de hecho, dedujo lo que es unas leyes de cómo funcionaba esta genética, de cómo se transmitían los caracteres de generación en generación. Son las famosas leyes de Mendel. Hoy en día, ya en el siglo XXI,
Sabemos que este origen común, esta biología común de todos los seres vivos, tiene que ver con la molécula del ADN, del ácido desoxirribonucleico. Y aquí nos tenemos que remontar hace tan solo 60 años. Hacía 60 años todavía no sabíamos cuál era la naturaleza de los genes, cuál era la naturaleza de la vida. Y hace 60 años, pues el trabajo de Rosalind Franklin, junto con James Watson y Crick, encontraron la estructura de lo que se ha llamado la molécula de la vida, o el ADN. Esta fue una fotografía que es una fotografía famosísima que hizo Rosalind Franklin, que es la fotografía número 51, que fue la primera vez que se vio este ADN. Y por la difracción de rayos X de esta fotografía se pudo deducir cuál era la estructura de esta molécula de ADN, que es una doble hélice, y está formada por 4 bases, ¿no?, que son C, G, A, T. Y absolutamente todos los seres vivos del planeta están formados con información que está formada por la composición de estas 4 bases. Esto es en nuestro planeta, no sé si hubiera vida en otro planeta, si habría otra cosa diferente, pero el 100% de todos los seres vivos del planeta funcionamos con este código simple, que es el código de la vida, ¿no?, que es el genoma, el ADN, toda la información para ser lo que somos, ¿no? La vida consiste en que esta estructura, que ven que tiene una forma de doble hélice, se abre y cada hebra se copia a las células hijas. De esta manera se transmite la información de la célula parental a las células hijas. Esta estructura, curiosamente, ha obsesionado a bastantes artistas y como estamos en el Museo Thyssen, mencionar quizá el caso de Salvador Dalí. Salvador Dalí estaba realmente obsesionado con la molécula del ADN, tiene varias obras referentes al ácido desoxirribonucleico. Me contó uno de los descubridores del ADN, Jim Watson, que todavía vive, tiene 80 y pico años, que una vez le llamaron diciendo que Salvador Dalí le quería conocer y entonces le quería conocer porque era un fan de la molécula de ADN y que Watson se encontró con Dalí en Nueva York, que Dalí fue con Mia Farrow, no sé qué estaba haciendo con Mia Farrow, pero allí tuvieron ocasión de conocerse y bueno, para Dalí esto era la escalera de Jacob, que en la mitología pues es la escalera que lleva a la inmortalidad, ¿no?, que lleva al cielo. Bueno, pues esta es la molécula de la vida que está conservada en todos los seres vivos. Si leemos el ADN de todos los seres vivos, que esto es algo que se puede hacer ahora, este es el árbol de la vida. El árbol de la vida tiene esta forma, estas son todas las especies que hay en el planeta y aquí estamos los humanos, ¿no?, en una infinitésima parte de todo lo que hay de vida en el planeta, somos eucariotas y bueno, pues estamos aquí en la puntita esta, como digo, una infinitésima parte de todos los seres vivos del planeta. Por eso, ahora sabemos, y desde el punto de vista de la biología molecular, sabemos que no hay diferencias desde el punto de vista de biología molecular entre humanos y otros seres vivos y que procesos básicos de todos los seres vivos son comunes, ¿no?, están muy conservados. Incluso procesos que tienen que ver con temas sensoriales o de percepción cerebrales, de percepción de distintos, o bien de dolor, de estrés, de felicidad, etcétera. Todo esto es algo que sigue siendo un misterio para la humanidad. Hay un proyecto que es el proyecto del Brain Project, del proyecto del cerebro, que lidera un español, Rafael Yuste, en Estados Unidos, y están intentando averiguar cómo funcionan todas las neuronas y todas las conexiones neuronales para explicar pues todo lo que genera nuestro cerebro, ¿no? Esto lo están estudiando en un organismo que se llama Hydra. Es un organismo que es de los más simples que hay, es una especie de saco de células. Estas células son inmortales, de hecho, este organismo es inmortal, es capaz de vivir indefinidamente y pues a base de estudiar estas conexiones neuronales están intentando entender también el cerebro humano. Con lo cual, de esta primera reflexión de si somos o no parecidos a los otros, pues me gustaría concluir que la ciencia moderna realmente demuestra que hay un continuo entre todos los seres vivos del planeta y que no somos fundamentalmente diferentes en nuestro funcionamiento de otros seres vivos. Y además los científicos sabemos que nada tiene sentido en la biología sin la teoría de la evolución. Es decir, esto es algo central, absolutamente central. Sé que Rafa va a hablar de libros donde se recopilan o se trata los temas de si los animales si sienten, que es toda la obra filosófica que ha habido de la humanidad
para justificar, ¿no?, el trato diferente hacia los animales, ¿no? Y bueno, no voy a hablar más de esto, pero bueno, son libros que he leído, que recomiendo, sobre todo esto, En defensa de los animales, de Jorge Richman, donde es una recopilación, una antología de todos los filósofos antiguos y modernos que han pensado sobre este tema de si hay diferencias entre los animales y los humanos, ¿no? La siguiente reflexión que quería hacer es ponerles un ejemplo personal, ¿no?, sobre cómo aprendemos de los otros en la ciencia. Y en este caso tiene que ver con mi propio trabajo científico. Yo me dedico a entender una parte de esta molécula del ADN, ¿no?, que es la molécula de la vida, que está justo al final. O sea, si aquí esta estructura en forma de aspa es lo que se llama cromosoma, tenemos 23 de estos cromosomas y ahí está empaquetado toda la información genética. Pues justo al final, lo que se llaman telómeros, es esencial para la vida. Estos telómeros, de hecho, se van desgastando conforme nuestras células se multiplican para regenerar los tejidos y cuando son muy cortos pensamos que esto es lo que explica que seamos mortales, ¿de acuerdo? Debido a que estos telómeros se acortan. Se ha hecho la analogía que sería como el plástico que hay al final del cordón del zapato, el cordón es el ADN y el plástico serían estos telómeros. Cuando el plástico se desgasta, el cordón es inservible y esto es incompatible con la vida. Estos telómeros, por lo tanto, son uno de estos mecanismos que determinan la vida en humanos, pero también en otras especies. Y estos telómeros se encontraron no en humanos, se encontraron en un animal muy simple que vive en las charcas, que se llama tetraimena. La persona que los descubrió, que es premio Nobel de Medicina o Fisiología por este descubrimiento, se refería a este animal como un animal friki. De hecho, cuando se encontraron cuál era la secuencia de los telómeros de esta tetraimena, de hecho, la misma descubridora le quitó importancia porque pensó que esto no iba a estar conservado en todos los seres vivos del planeta y que seguramente este animal era tan raro que estos telómeros pues igual iban a ser diferentes en otros animales y esto no iba a ser algo universal. Pero ahora sabemos que estos telómeros están conservados desde la levadura del pan, por ejemplo, hasta nosotros. Son unas secuencias muy parecidas y tienen la misma función, que es la de proteger nuestro material genético y son esenciales para determinar esta longevidad en los distintos animales, ¿no? Por lo tanto, esto es un ejemplo de esta manera común de funcionar, de esta biología común entre todas las especies. En mi grupo, de hecho, este verano publicamos un trabajo donde nos dedicamos a ver si la velocidad a la cual se acortaban los telómeros en distintas especies podía explicar la longevidad, porque esto no se sabía hasta ahora. Sabíamos que en humanos determinaba la longevidad, en tetraimena también, en unas pocas especies se había demostrado que determinaba la longevidad, pero esto es general, es universal a otros seres vivos. Y en este trabajo, de hecho, medimos los telómeros de muchos animales diferentes y vimos que había una regla matemática, una ley potencial aparentemente universal, por lo menos en todas las especies que habíamos estudiado, de tal manera que podíamos saber simplemente con la velocidad a la cual se acortaban estos telómeros cuál iba a ser la longevidad de la especie, ¿no? De nuevo, refiriéndonos a esta cosa común a todos los seres vivos, ¿no? En este caso algo que determina la longevidad y por lo tanto el estado de salud de las distintas especies. Y una de las cosas que estamos haciendo es ver, por ejemplo, cómo podríamos utilizar esto para ver el impacto de cambios medioambientales en las distintas especies, aunque mi grupo trabaja en envejecimiento y en cáncer, en enfermedades humanas, pero también este tipo de conocimiento nos podría ayudar, por ejemplo, a ver cuál es el impacto de cambios medioambientales en animales como, por ejemplo, el carbonero, ¿no? Esto es una imagen de mi laboratorio, hecha en mi laboratorio, donde pueden ver las células del carbonero en azul y los puntitos rojos son sus telómeros, ¿no? Y se podría ver cómo puede afectar un cambio medioambiental en esta longitud de los telómeros que a su vez va a determinar el estado de salud de estos carboneros y la longevidad de los carboneros, ¿no? Con lo cual, pues esto también me permite concluir que la investigación en biología nunca ha sido ni es antropomórfica. Los biólogos y los biólogos moleculares siempre hemos mirado a fenómenos que compartimos todos o casi todos los seres vivos. Y muchas de las cosas que han permitido que hoy tengamos sociedades avanzadas las hemos aprendido, de hecho, de observar a las otras especies. De hecho, si somos hoy sociedades avanzadas, me atrevería a decir es porque hemos observado la naturaleza y los seres vivos que viven en la naturaleza, no tanto porque nos hayamos observado a nosotros mismos.
Pero bueno, en los tiempos que corren uno puede pensar, ¿no? Pero el impacto de la ciencia es algo bueno o malo, ¿no? A largo plazo. Y aquí pongo una diapositiva que para mí es, bueno, pues indica cuál es el impacto de la ciencia, ¿no? Y de la investigación, que se traduce después en avances médicos. Esta es cómo ha evolucionado la esperanza de vida al nacimiento en nuestro país desde 1900 hasta ahora. Y resaltar que en 1910, a principios del siglo XX, la esperanza de vida en nuestro país era de poco más de 40 años en hombres y mujeres. Esto era fundamentalmente que podíamos morir en cualquier momento de nuestra vida de una enfermedad infecciosa. Es decir, el riesgo de morir era igual a los 20 años que a los 80 años. Podías tener un tifus, una enfermedad infecciosa, y esto se te llevaba por delante. El 50% más o menos de los niños que nacían morían poco después de nacer. Y esto me permite hacer una reflexión interesante, ¿no? Que quizá ese tipo de mundo donde la vida era algo tan fútil, ¿no? Que en cualquier momento podíamos tener una infección y morirnos, realmente debía ser algo que tenía no mucho valor, ¿de acuerdo? Porque ahora estamos acostumbrados a que la vida sea algo precioso, pero yo creo que, y tiene que ser así, pero quizá a principios del siglo XX para un humano la vida era algo que se podía evaporar en cualquier momento, ¿no? Y eso quizá nos puede llegar a entender algunas de las cosas que han pasado. Esto ha aumentado de manera dramática, pues gracias a los avances de la investigación, de la medicina, que hace que ahora la esperanza de vida en nuestro país pues sea más de 80 años. Esto sigue aumentando más o menos cada década, aumenta unos 3 años. Ahora el reto que tenemos no son ya las enfermedades infecciosas, son otro tipo de enfermedades, que son las enfermedades del envejecimiento, y en este sentido pues hay muchísima investigación en intentar entender cuál es el origen del envejecimiento, por qué envejecemos, para ser capaces de prevenir y tratar estas enfermedades de manera eficiente, porque esto va a ser un problema, es uno de los grandes retos del siglo XXI, ¿no? El hecho de que cada vez va a haber más personas mayores con más enfermedades y que tenemos que tener la manera de ser capaces de prevenirlas y curarlas. Pero bueno, lo que quería decir aquí es que todo este conocimiento no se queda solo en los humanos, también se aplica a los animales de compañía. Si tienen algún tipo de enfermedad también se pueden tratar con antibióticos. Yo tenía una gata que era diabética, la trataba todos los días con insulina. Ahora tengo un gato que es hipertenso, tiene 17 años y le tengo que dar todos los días en la comida también algo para tratar la hipertensión. Es decir, que este conocimiento también se aplica a los otros, ¿no? A los otros. Esto es un ejemplo de una de estas cosas futuristas, ¿no? En este caso es una molécula que se aísla de una especie de hongo que crece aquí en la isla de Pascua, en estas esculturas de la isla de Pascua, que se llama rapamicina y que es uno de los primeros fármacos que se ha visto que tiene potencial de alargar la vida. Cuando se da, por ejemplo, a ratones, pues los ratones viven más, ¿no? Y curiosamente el envejecimiento, porque no se considera una enfermedad, no se pueden hacer ensayos clínicos ahora mismo en humanos para que vivamos más, porque el envejecimiento no se considera una enfermedad. Pero sin embargo es una cosa curiosa, a modo de curiosidad, en Estados Unidos están haciendo de manera voluntaria a gente que tiene sus perros, que quiere que sus perros vivan más durante más tiempo y estén sanos durante más tiempo, de manera voluntaria pueden incluirlos, ¿no? para probar, ¿no? Este tratamiento que se ha visto que realmente no tiene efectos negativos y que el único efecto que hay es que aumenta la vida, ¿no? Y esto es algo pues, que está ocurriendo ahora mismo. Quería concluir de aquí, es que gracias a la ciencia pues, ha aumentado el bienestar de los humanos, eso es obvio, que ahora yo creo que también esto nos permite preocuparnos más por nuestro entorno y por el futuro. Y esto también incluye la sostenibilidad del planeta. O sea, por eso hacía el punto antes de que a principios del siglo XX seguramente no pensábamos o no se pensaba tanto en el planeta, en la sostenibilidad, etcétera, o se pensaba menos porque realmente la vida humana era algo muy fútil. Pero esto ha cambiado radicalmente y yo creo que estamos en este momento, ¿no? Donde también puede permitirnos pues pensar no solo en el bienestar humano, sino en el bienestar de los animales y en el bienestar del planeta en definitiva. Quería mencionar, y no sé si me estoy enrollando mucho, pero ya voy terminando, ¿no? el impacto humano sobre la sostenibilidad del planeta. Esto no es ningún secreto, que se habla del antropoceno, lo ha mencionado Carlos, el antropoceno como algo negativo, como algo que en el libro de
de Noah Harari, Homo Deus, compara el impacto de los humanos con el impacto que tuvo el meteorito que extinguió los dinosaurios. Es decir, y esto es así, o sea, se ha cambiado por completo la Tierra por los humanos, ¿no? Esto está sacado del libro de Harari, pero hay números parecidos en el libro de Jorge Richman sobre la proporción de animales, ¿no?, salvajes grandes que hay versus humanos o animales domesticados. O sea, este es el impacto que hemos tenido en el planeta. Es un impacto brutal y yo creo que esto es así y lo que hay que intentar hacer es que el desarrollo de la ciencia y la investigación sea clave para conseguir un futuro mejor y más sostenible, ¿no? Que la ciencia no debería ser antagónica con la salud planetaria y que debería ser, al contrario, una esperanza, no solo para nuestra especie, sino para otras especies que hay en el planeta y para el planeta mismo. Y, de hecho, los retos que tenemos futuros pues necesariamente tienen que pasar por la investigación, ¿no?, y por la ciencia. Y ya termino aquí quizá con algo más personal, es que qué podemos hacer, ¿no?, por los otros. Bueno, pues yo hace relativamente poco que he descubierto cuáles son mis compañeros de casa. Hasta hace poco yo creo que muchos vivimos completamente de espaldas a la naturaleza y yo me incluyo. Hasta hace relativamente poco que me empecé a interesar por los pájaros que están en mi jardín, ¿no? Y el conocerlos, ¿no?, el ponerles nombre, el saber que esto es una oropéndola, que vienen los veranos, ¿no?, que esto es un pico gordo que seguramente se perdió de su camino porque no suele estar en ciudades. Pero esto, de alguna manera, el reconocer el problema, el reconocer que hay un problema de medio ambiente, de desaparición de especies de pájaros, de animales, etcétera, es la manera de empezar. Y la mejor manera de empezar, yo creo que es conocer los animales con los que compartimos nuestro día a día. Y, desde luego, me apenaría muchísimo si algún verano veo que no viene la oropéndola, ¿no? O si algún día dejo de ver en mi casa carboneros o petirrojos, ¿no? O sea, que esto es una manera de empezar, ¿no? Y, por supuesto, que podemos colaborar con organizaciones. Por ejemplo, esto es una organización para protección de rapaces, ¿no? Tuve la suerte de poder soltar un búho real, de apadrinarlo y soltarlo hace poco. En fin, termino aquí con una frase de Greta Thunberg cuando fue en barco a Estados Unidos, que es unidos detrás de la ciencia. Yo creo que la ciencia y el medio ambiente no tienen que estar opuestos, sino que yo creo que la ciencia es la herramienta, ¿no?, para luchar contra bueno, pues negacionismos varios, negacionismos de la evolución, negacionismos del cambio climático, etcétera, y poder afrontar los problemas del futuro. Y termino aquí. Gracias. No sé si me siento. Bueno, buenas tardes. Qué honor, la verdad, estar aquí invitado. Carlos, gracias por... Ay, que no te veo, que estás aquí. Gracias por invitarme. Cuando este verano me llamaste para invitar... no te voy a ver. Cuando me llamaste este verano para decirme que me invitabas a participar en esta charla con María Blasco, yo me pellizcaba. Digo, bueno, qué honor. No sé si me lo merezco, pero la verdad es que por supuesto que lo he aceptado y feliz de estar compartiendo lo que yo puedo aportar, que no tiene que ver mucho con lo que María aporta. Yo vengo de otro mundo diferente, no es un mundo empírico, el mundo del arte siempre lo comparo como que vosotros sois, bueno, que nosotros trabajamos en la física cuántica. De hecho, el arte no se puede definir, es cuántico como el amor, y sin embargo, pues la ciencia se tiene que basar en lo empírico, ¿no?, en lo que toca, en lo que cree y en lo que demuestra, ¿no? Nosotros venimos de otro planeta, los artistas o los que trabajamos o que creemos en el arte. Creo que somos todos, ¿no? Que todos somos artistas, yo parto de ese hecho, ¿no? Pero los que nos dedicamos un poco como profesión. Y bueno, pues yo creía creo que la charla puede ser muy interesante en ese sentido, ¿no?, en comparar dos aspectos totalmente distintos. El punto vuestro, aparte, diferente al mío. Yo me considero, me queda mucho todavía, pero me considero en cierta parte activista por los derechos de los animales, y en este sentido confrontarme con alguien que trabaja en investigación ya me crea un problema bastante fuerte, ¿no? Porque vosotros partís del hecho de que se puede experimentar con otros animales. Aquí, en ese sentido, me voy directamente al hecho del propio título de la charla, ¿no? Es decir, hablar de los otros. ¿Quién define quién son los otros?
¿Dónde está ese límite? ¿Dónde ponemos ese límite? ¿Dónde lo tenemos ahora? ¿Dónde estaba hace 200 años? Porque, por ejemplo, los otros, si hablamos vámonos al cine, ¿no? Que es lo que más conocemos ya, la literatura, a los esclavos a principios del siglo en América, aunque también aquí de otra manera, pero eso como lo tenemos más. Esos otros eran personas, como nosotros, eran personas humanas, pero tenían otro color de piel y no tenían ningún derecho y se podían directamente pues, hacer lo que querían, desde experimentar con ellos a poderlos masacrar. Por supuesto no ibas a ser juzgado, porque el límite del poder define quién es el otro. Entonces, yo creo que ahí está la base de todo, ¿no? A la hora de plantearnos cualquier problema en relación a estos temas, ¿no? ¿Dónde están los otros y por qué en unas épocas son unos y en otra época son otros? Los animalistas, la mayoría, entendemos que ese límite lo tenemos que destrozar. Y los que venimos, por lo menos, evolucionamos a través del feminismo hacia el animalismo, lo que simplemente lo explicamos como que queremos avanzar en entender que los derechos no se tienen que quedar, por supuesto, en una raza, en género, sino que tienen que avanzar a las especies. Y eso no quiere decir que un perro vaya a ir a una universidad, ni mucho menos. Eso no quiere decir que una araña tenga estudios, no va por ahí. Se trata de respetar a cada especie y convivir con ellos en la plenitud del mismo espacio y la misma casa que compartimos. Es decir, no tenemos que entender por qué son los otros. Somos diferentes, pero yo soy también tan diferente a lo mejor como María o como tú, Carlos. A lo mejor somos más diferentes que mi perro Antón, que me está esperando en casa, que somos... No lo sé, quiero decir, los parámetros de diferencia para establecer esto es lo que nos tiene que definir un poco estas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es interesante empezar por ahí. Por otra parte, quiero decir, planteo esa reflexión. Yo no quiero hacer otra cosa más. Que piensen ustedes dónde está ese límite de los otros. Incluso en estos momentos hay que recordar que hay muchas sociedades donde los otros también separan a la propia especie humana y la degradan a un segundo plano o a un tercero incluso, ¿no? Bien, pero aparte de esto, en relación al arte y la ciencia hay una cosa muy importante, y esa atracción es constante, ¿no? Tenemos el paradigma de Leonardo como base de nuestra cultura, pero sobre todo, aparte en las vanguardias, que ya existe en las vanguardias históricas de principio del siglo XX, que ya existe un acercamiento muy importante. Curioso que en los 20 últimos años se produce este acercamiento con obras como las de Tomás Sarraceno. Tenemos un montón de artistas, hay una lista amplísima de artistas, y en España hay muchos, además, también, que están muy interesados en ese aprender continuo, ¿no? en esos polos que se atraen, esos polos que tanto a nivel incluso a veces conceptual, pero otras veces incluso visual y estético, ¿no? Todo lo que producís vosotros, todos vuestros gráficos, Hoy estamos viendo la exposición de Sarraceno y tú decías, estos son los mismos cortes que hacemos nosotros cuando hacemos un láser, ¿no? Es idéntico. Es decir, esa atracción mutua se produce y no es una casualidad que haya una exposición como con la de Sarraceno. Sarraceno para mí está dentro de ese tipo de artistas que trabaja con la naturaleza, pero yo definitivamente, Carlos, si no me lo tomes a mal, no sé hasta qué punto, no me lo tome nadie a mal, yo no vengo a nada, quiero decir, digo lo que pienso y punto. No sé hasta qué punto estos artistas, quiero decir, las intenciones son las mejores, sin duda, el trabajo es espléndido, pero vamos a ver, cuando Sarraceno mete 8.000 arañas que saca de su contexto y las pone a trabajar en un museo, las deja 6 meses, como hizo en el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires, no sé hasta qué punto eso es lícito, no. Dentro de mi visión del mundo, no. ¿Por qué? Porque para mí el arte es representación y la vida es un nivel superior. Y de tal manera que si tú utilizas la vida de otro ser, aunque sea una araña insignificante, me da igual que sea una araña insignificante, pero ya estás trabajando en un espacio que no le corresponde, porque la vida tiene otro nivel, tú le arrebatas parte de su vida para hacer representación. Eso es lo que yo considero. Se empieza con una araña, se acaba con un toro, se acaba con un caballo y con un ser humano. Quiero decir, estás utilizando parte de la vida de otro ser para producir tu acto. Hay 1000 fórmulas de hacerlo con un respeto absoluto. Y me vas a decir, no, luego se devuelven a su entorno. 8.000 arañas pues se devolverán, cuántas quedarán vivas y qué hacen con esas telas en ese museo. No están hechas, ellas no han venido al mundo para trabajar en un museo.
Si las quieres observar, vas allí, las observas con todo el respeto posible y luego traes tus experimentos al museo, pero de una otra forma, de tal manera que respetes esa vida, ¿no? Esos son los posicionamientos del animalismo, por eso tenemos ese choque con la ciencia. Nosotros también estamos en contra de la experimentación de todo tipo, porque hay 1000 fórmulas y está demostrado. Traigo un libro que aparte es la base de toda la ciencia, la ideología animalista, que es el de Peter Singer, que aquí ya se ponen las bases de, que yo lo he releído estos días, que ya se demuestra hasta qué punto están replanteados desde todos los puntos de vista la experimentación con animales. No son necesarias. La mayoría de los experimentos son para conseguir ciertos puntos, yo no sé cómo se llama en vuestro campo, para tener ciertos experimentos que demuestren, a ver cómo lo explico, es decir, para conseguir ciertos experimentos pero que luego no llevan a un fin. Porque al fin y al cabo, porque experimentamos con ratas y luego lo aplicamos a nosotros y nosotros a las ratas luego no les damos no tienen ningún derecho, si somos iguales o no somos iguales, para qué los utilizamos y para qué no. Bueno, ese es el planteamiento animalista, no es ninguna novedad, yo creo que no estoy diciendo algo nuevo. Bien, yo estoy aquí porque, soy historiador del arte, hago exposiciones, trabajo en todo esto y desde hace 10 años pues me hice vegano. No, me hice vegetariano. A los 3 años me hice vegano. Y es un cambio realmente para mí importantísimo, no es una cuestión como muchas personas piensan que es una moda, que empieza a hacerlos un cambio que va desde dentro y que sobre todo posiblemente me hice porque estoy dentro de un mundo que me hace replantear todo, que es el mundo del arte. El arte tiene interés porque nos obliga a repensar todas las cosas, no para decorar las casas, que también vale, es válido recordar. Como no, mira, la semana que viene hago una exposición muy interesante de grandes cuadros que pueden decorar grandes casas. Pero lo esencial es que miremos para replantear y sacar nuevas cosas que reincidan inicialmente en nosotros y que nosotros las apliquemos y a través de ellas podamos luchar, ¿no? Por supuesto, fue la mirada de un perro. Os cuento la anécdota que es muy sencilla, pero bueno, fijaros hasta qué punto hace 10 años yo estaba en las antípodas, en un arrebato, mi madre yo creía que estaba enferma, resulta que al final no estaba enferma, estábamos en Santander dando un paseo y en un arrebato le compré un perro en una tienda de animales de las mismas que yo ahora puedo hacer o hago manifestaciones para que las cierren. Bien, ese perro se llama Lucas y a los 3 días de comprarlo, el perro me miró a los ojos y dije, hasta aquí hemos llegado. Es decir, yo sabía ya lo que tenía dentro, lo había sentido, y aquí hay muchos compañeros, hay muchas personas que son también veganas como yo, o activistas, sabéis de lo que me refiero, ¿no? Llega un momento que sabes que hay algo muy grande, que hay una verdad muy grande, que estás con los ojos cerrados y que dices, voy a informarme porque yo necesito realmente comerme a otro de los míos. Porque yo al ver a Lucas me di cuenta que él era yo. De hecho, escribí un texto al poco tiempo para Amparo Garrido, que está aquí, hablando se llamaba Soy tú, quiero decir. Yo no veía diferencia. No veía diferencia en sus ojos, en su mirada que me devolvía, en su juego. Por eso he puesto ese cervatillo. Aquí está la respuesta para mí de todo lo que yo puedo aportar dentro de esta causa. Quiero decir, yo viendo este vídeo ya no me queda ninguna sospecha de que ese animal es un niño, da igual, aunque fuese una mosca o una araña, que está saltando y que tiene todo el derecho a la vida y que ha venido a este mundo a vivir de la misma forma que he venido yo. Lo demás no, vamos a justificarlo de 1000 formas. Y como digo, la vida es el valor superior y a partir de ahí todo lo demás pues ya yo lo replanteo, ¿no? Bien, pues yo me hice vegano y bueno, me cambió mi estructura de vida, perdí muchas cosas, pero gané sobre todo muchas cosas por dentro, ¿no? Te tienes que enfrentar al mundo a muchos sentidos, tienes que pasar, bueno, no os podéis imaginar, y eso que las cosas van cambiando, ¿no? Pero bueno, pues yo fui caminando y en la lucha, en esto pues te vas encontrando, pues bueno, tu propio camino, ¿no? Me invitó Casa Encendida a dar una charla sobre sobre cultura visual y elegí cómo el mundo contemporáneo, a través de la libertad que se tiene con YouTube, que es lo que voy a poner yo ahora, ha elegido cosas, o visibilizar cosas que antes los medios no nos informaban. Sobre todo, ciertos comportamientos de animales que nosotros desconocíamos. De repente, animales que se ayudan unos a otros, sobre todo vídeos como este. Este es uno de los vídeos que puse en esa charla hace ya 6 o 7 años, ¿no? Después de esa charla, yo le planteé a Casa Encendida hacer una exposición sobre arte contemporáneo y animales. Me dijeron, qué maravilla, me parece muy bien, vamos a hacerla. Empecé a trabajarla, ¿no? Y en ese proceso, a ver cómo salgo yo de aquí.
Y en ese proceso ocurre una cosa, y es que en España, el gobierno de España, recordáis, octubre de 2014, crisis del ébola en África, el gobierno de España decide repatriar a un pobre señor que se había infectado ayudando a curar a otras personas, ¿no? Una decisión errónea, vista por todos los puntos de vista, de traer el ébola directamente en un avión aquí, y una enfermera se infecta. ¿Recordáis toda aquella historia, no? Y ¿qué ocurrió con el resultado? No solo se infectó esa enfermera, sino que esa enfermera que tenía una familia en la que con su marido y un perro que vivía con ellos 10 años, pues directamente el gobierno decidió pasar, por supuesto, al señor, ponerlo en cuarentena, al novio y al perro, que se llamaba Excalibur, dispararle. Fui a ver a la persona que veo ahora, que es Ruth Toledano, que está ahí además. Gracias por venir, Ruth. Y bueno, pues realmente pues, yo sabía, digo, es aquí donde yo quiero estar. Yo no siento otra cosa más que ese grito. Ese grito es el que a mí me llevó a acercarme a ella y a decirle, oye, mira, tengo un proyecto, quiero hacerlo contigo, porque es esto lo que yo realmente quiero decir. Mi indignación, no solo por el tema de Excalibur, sino ya lo expando al resto de causas animales que yo ya estaba sintiendo y viendo. Quiero decir, yo tengo esa indignación dentro y tu grito es el que me ha despertado y realmente es donde me posiciono, ¿no? No me quiero posicionar. Empezamos un diálogo, ella me dijo algo bonito como diciendo, te estaba esperando hace tiempo. Ruth es para mí, bueno, ahora mismo es una amiga del alma, más que como una hermana, pero parte a nivel intelectual para mí es una de las joyas del periodismo, de la opinión en este país en general. Y una persona comprometida con causas siempre desde hace 30 años, una persona de esas que yo digo que son fundamentales para remover conciencias y de la que he tenido la suerte de apegarme a ella. Apegarme a ella y construir una plataforma a través de ese diálogo y a través de esa charla, es decir, te necesito de una plataforma para luchar desde el arte, desde el pensamiento y la cultura por los derechos de los animales. Empezamos de una manera, nada, no tenemos nada y no, seguimos sin tener nada. Somos solo personas que intentan luchar, que intentan estar juntas y que intentan pues, tener una opinión y ir creciendo en cierto sentido. Conseguimos a partir de esa exposición de Casa Encendida hacer un festival en Madrid increíble, increíble, que lo hemos vuelto a intentar hacer y es muy difícil. Se ha hecho después ese festival en Valencia, en Bogotá, en México, en Alicante, en Villena. Se han hecho otros actos paralelos que hacemos cosas como Capital Animal. Ahora mismo estamos preparando un congreso de periodistas animalistas y un encuentro de artistas antiespecistas, es decir, personas animalistas, artistas animalistas. Y bueno, pero en sí soñamos con hacerlo en un futuro próximo, 21, 22, realmente volver a reunir, como reunimos allí a casi 400 personas, entre artistas, poetas, escritores, filósofos, todo tipo incluso políticos que estuvieron hablando, y jueces incluso, y que estuvieron no solo hablando, dialogando, participando en las actividades que durante ese mes y algo hicimos en Madrid. Tuvimos la suerte de la persona que antes ha puesto María el libro, Coetzee ha puesto 2 de los libros, un premio Nobel, posiblemente para muchos, para mí por lo menos, el escritor contemporáneo a mí el que más me gusta y muchísimos más apreciado, premio Nobel Coetzee, lo llamamos y dijo, solo me muevo por esta causa, quiero decir, la literatura me da igual, yo utilizo la literatura para luchar por esta justicia. Lo mismo que ocurrió con la nueva premio Nobel, que tenemos la suerte de tener otra gran activista y animalista, la nueva premio Nobel polaca de literatura, Olga... ¿Quién se ha aprendido ya el nombre? Yo estoy con sus libros ahora, pero todavía no sé el apellido. Prutowska o algo así. Bueno, da igual. El caso es que empezamos a soñar, a juntarnos y ver que éramos muchos más de los que pensábamos. Desgraciadamente no es fácil, porque nosotros al unirnos, ¿vale? Contábamos con esos espacios, con unos espacios que fuimos convenciendo. Coincidía que eran 200 años que la tauromaquia de Goya se había impreso y conseguimos que la academia
apoyándose en los últimos estudios que demuestran que Goya no era tan taurino como se decía, que fue taurino en la primera época de su vida, pero que después, con su relación con Jovellanos y con el resto de ilustrados, era imposible que fuese, y aportando documentos en todos estos, en estas tesis, conseguimos que la Academia avalase una exposición dialogando con artistas, en la que dialogaban artistas contemporáneos con la pieza de Goya, un poco intentando salvar ese apropiacionismo que han hecho los taurinos de entender que Goya es el Adalid de la tauromaquia, ¿no? Desde ahí a varias exposiciones en centro-centro, no las explico todas porque no acabo, posiblemente la de Casa Encendida, que duró todo un mes entero, es la más importante, por la que participaron más de 100 artistas, y hubo muchísimas actividades desde cine, encuentros, charlas, conciertos, también conciertos en el Reina Sofía. Acabamos, como digo, en junio ya con la conferencia de Coeche en el Reina Sofía. Fue un acto importante que tuvo lugar en el 2016. O sea, como digo, se ha repetido en otros sitios y soñamos con volverlo a hacer. Ahí nos dimos cuenta que éramos muchos más y que estábamos dispersos todas las personas que estábamos luchando por esta causa. Y realmente, bueno, pues ahora, haciendo un análisis de lo que ocurre y con la situación en la que tenemos en este país, cada vez es más difícil. Vemos cómo los poderes conservadores se han establecido, incluso que hay partidos que han llegado al poder, que su lema es que han llegado al poder o que ya tienen han llegado al poder en el Ayuntamiento de Madrid o en la Comunidad de Madrid o en toda Andalucía, a mí me han echado para empezar, que su lema es estar directamente apoyando causas como la caza, como la tauromaquia, como valores de futuro. Nosotros, yo María, no soy tan optimista como tú en relación al poder de la ciencia. Yo ya te lo dije cuando nos reunimos, no lo veo así, yo soy muy pesimista, veo... hay un dato que es estremecedor. Mirad, el PASMA, que representa a personas, que algunos animalistas no estamos de acuerdo con el PASMA, o sí, da igual, pero son personas que votan directamente por una causa exclusivamente animal, tuvo en las elecciones de 2016 los 250.000 votos, los mismos que ha tenido ahora. Esa misma selección es un partido que apoya la caza y la tauromaquia como su bandera esencial, y el odio al otro, a ellos sí que trabajan con el otro, a ellos les gusta el otro, en vez de vos se tendría que llamar otro. Pues han pasado de tener, no llegaron a tener 60.000 votos a tener ahora 3,5 millones. Ese es el futuro que tenemos. El mundo lo controlan los bolsonaros que están quemando el pulmón del planeta, lo controlan los Trump de todos los sitios, que son los que realmente están definiendo una política concreta en la que la ciencia... Bueno, hace poco hubo un manifiesto en relación a la cumbre del clima de 3.000 científicos y pasan desapercibidos por las noticias. Quiero decir, no sé hasta qué punto el papel del científico, igual que el del filósofo en estos momentos, a los grandes poderes les interesa, o si les interesa, cómo lo acallan, porque ellos son los que tienen el altavoz de todo. Entonces, yo desgraciadamente no soy tan optimista. Acabo, tengo más cosas, pero bueno, voy a acabar ya con esto, recordando el dato del que hablamos y que tú has reflejado, de la biomasa, es decir, el peso que tenemos, el peso biológico que tenemos todos los seres vivos, la biomasa, y lo has puesto tú en relación a ese gráfico, la biomasa de los seres humanos, con sus esclavos, es decir, los millones y millones de cerdos, de gallinas, de vacas, todos son esclavos, animales que no ven la luz nada más que para ir a un matadero. O los perros, o los 400 o 500 millones de perros que hay, que son nuestros, es decir, que están a nuestro alrededor, es decir, nuestro entorno. La biomasa de perros, humanos y esclavos es el 97,5% de la biomasa de los animales. Ese dato es estremecedor. Nosotros nos hemos apropiado de todo. Trabajamos como que nuestra casa es la casa única nuestra, y por eso hemos decidido que los otros se tienen que ir y nos hemos apropiado de especies como la casa. Yo mantengo la teoría propia, a lo mejor es muy poética, de que nosotros no estamos al nivel de los humanos, sino que estamos al nivel de los virus. Un virus entra en un huésped. Nosotros somos el virus en este sentido, el huésped, la casa del huésped es la Tierra. Nosotros hemos entrado en la casa y la arrebatamos y ya estamos soñando con invadir otros huéspedes porque estamos destrozando la nuestra, porque ya sabemos que no tenemos solución y de hecho... Quiero decir, yo me gustaría ser optimista, pero no soy optimista en relación a nuestro destino. Yo lo veo todo el rato, yo soy de pueblo, yo veo cómo los insectos han desaparecido en el 80%. Todos estos pájaros que tú has mostrado, yo los veía de pequeños, ahora veo muy pocos.
Todos, pero ya sí te puedo decir uno tras otro, la degradación absoluta, y solo se hablan de las abejas, porque nos interesan por la polinización, por nuestra supervivencia, pero no soy nada optimista. Por eso quiero decir, lo único que nos queda es el grito, lo único que nos queda es trabajar desde sentir que la injusticia es la que queremos combatir, la injusticia en la que estamos establecidos como sociedad, que tiene unos valores que nos llevan a un abismo que nosotros creo que debemos revertir en la medida de lo posible. Ya te digo, yo desde el pesimismo, pero por lo menos en lucha, ¿no? intentando luchar en la medida de lo posible. Y poco más, creo que me he extendido de más, ¿no? Gracias. Yo creo que este es un foro abierto en el que todas las oportunidades todas las opiniones tienen cabida. Tú lo has expresado con mucho entusiasmo, con un cierto pesimismo. Yo, la verdad, creo que tenemos que ser positivos, muy respetable, pero bueno, yo creo que has hablado de la biomasa. Sí hay una de las preocupaciones de las que también se ocupa TVA21 a través de esta parte que se llama TVA21 Academy, es de los océanos. Sabéis que cuando TVA21 deja de tener un espacio, se dedica a proyectos no vinculados con los objetos en sí, sino a poner en contacto biólogos marinos, artistas, científicos, filósofos, críticos de arte, en una expedición que cada año se hace en un barco, en el Dardanela, y de ese intercambio y de la observación directa de los fondos marinos han surgido muchos proyectos, unos artísticos, otros de investigación, otros apoyos a proyectos de investigación. Francesca Thyssen tiene también un espacio de preservación de los fondos del mar, los fondos de coral en Jamaica, y como nota optimista es un espacio en el que Francesca consiguió crear una fundación, Alligator Head Foundation, y donde se prohibió la pesca con redes de profundidad, que era lo que estaba rompiendo el coral, y el gobierno de Jamaica le permitió que conservara ese espacio de biomasa o de agua, y en tan solo 4 años se ha recuperado un 200% la biomasa que había. Queda mucho por hacer, hay muchos científicos que están ayudando a que esa recuperación sea más rápida, o sea que yo creo que hay un espacio para el optimismo, por lo menos yo lo tengo, también respeto el pesimismo y la distopía. Vamos a tener aquí ahora una oportunidad en Madrid, ¿no? Dentro de un par de semanas es el COP25, yo creo que va a ser el momento en el que van a estar ahí todas las instituciones que se dedican a la preservación de naturaleza, viendo qué es lo que se puede hacer, qué es lo que todavía se puede hacer, y yo creo que es una preocupación que cada vez está en más jóvenes. Tú has puesto unas imágenes de Greta Thunberg, y yo una pregunta que os hago a los dos, porque los dos lo habéis mencionado, es que todos habéis hablado como cosas diferentes, ¿no? De la ciencia y el medio ambiente. Tú primero hablas del arte y cómo llegas al medio ambiente. ¿Por qué ahí está? O sea, ¿por qué el medio ambiente no es parte de la ciencia, no es parte del arte? ¿No? O sea, ¿qué estamos haciendo mal? Que la naturaleza es una cosa ajena, ¿no? Sobre todo a los que vivimos en ciudades, que ya somos más de la mitad de la población mundial, y que de repente solo después de mucho investigar, después de dedicarnos a lo nuestro, o al arte o a la ciencia, volvemos a mirar al medio ambiente, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es si queréis, la vía para que esa preocupación por el medio ambiente, por los animales, por nuestro entorno, sea de una manera más natural y no traumática a posteriori, después de mirar un perro o de otro tipo de procesos? Bueno, puedo empezar yo. Puedo empezar citando a Harari, ¿no? Que en su libro Homo Deus pues, hace un argumentario de por qué puede ser esto así, ¿no? Él se remonta al Neolítico, ¿no? Que es cuando el humano empieza a ser un depredador y es cuando los humanos antes éramos cazadores-recolectores, estábamos en íntima unión con la naturaleza, dependíamos de los frutos, de los animales que vivían en la naturaleza para seguir viviendo, ¿no? Y éramos muy pocos, ¿no? Es cuando ocurren los primeros asentamientos en el Neolítico, ¿no? En las primeras ciudades, cuando se empieza con los animales domésticos, se empieza a cultivar, empieza la agricultura. Yo creo que nos alejamos, según Harari, en ese momento nos alejamos de la naturaleza, porque ya la naturaleza es algo que está ahí para ser explotado, o bien para talar los árboles para tener leña para hacer fuego, o para cultivar, o los animales para domesticar, ¿no?
Esa es una de las hipótesis de por qué hemos estado viviendo de espaldas al medio ambiente. Otra puede ser quizá lo que he dicho antes, que también lo he oído recientemente y a mí me parece que tiene mucho sentido, y es que antes la vida tenía muy poco valor también para los humanos. Solo tenemos que pensar en principios del siglo XX y que la muerte era algo que nos podía tocar en cualquier momento. En cualquier momento te podías pillar una infección de lo que fuera y morirte. La mitad de los hijos se te morían al nacimiento, las mujeres se morían cuando daban a luz. Entonces, en un mundo donde la vida también era algo tan fútil, ¿no? Quizá también era más difícil prestar atención al entorno donde vivíamos. Todas las ¿no? vidas eran... Pero ahora ya no hay excusa. Ahora yo creo que sabemos que es una tragedia lo que está ocurriendo con muchas especies animales, ¿no? De hecho, en este libro, ¿no?, de Defensa de los Animales hay una cita de Rosa Luxemburgo que me gustó mucho, está en la cárcel, y leo un artículo, ¿no?, donde el artículo cuenta cómo ha desaparecido una especie de pájaros, ¿no? Esto es a principios del siglo XX, ¿no?, en Alemania, y sus pensamientos acerca de eso, ¿no?, lo horrible que es pensar que ha desaparecido una especie de pájaros, de cualquier animal. Pongo pájaros por poner algo que... pero cualquier animal, puede ser un insecto, etc., ¿no? Entonces, esto es algo que ahora lo estamos viendo frente a frente, ¿no? Y yo creo que es el momento de esto interiorizarlo como un problema, y cuando alguien reconoce algo como un problema, pues tiene que pasar a la acción, ¿no? Y quizá estemos en ese momento, ¿no? Ahora no hay excusa, ¿no? Pero creo que no, ni el mundo quiere escuchar, ni el mundo está dispuesto. El mundo yo creo que está totalmente separado, todos los acercamientos que se hay son puntuales. Tú dices, se ha rescatado este aspecto puntual de ese fondo marino. Como ese ejemplo hay varios, de especies concretas que se han recuperado. El lince estaba casi desapareciendo, pero aparte del lince no solo hay linces en España, hay otras 500 especies que están al borde del precipicio y algunas desapareciendo todos los días. Es decir, hay casos concretos, pero la realidad es más dura, mucho más dura de lo que nosotros podemos pensar, y lo vemos. Yo no sé si es que también vivo en el campo y me doy cuenta también de que realmente esto se está prolongando. De hecho, los últimos informes, el último, el de la semana pasada, de los 3.000 científicos que hablaban, decían, señores, que el cambio climático no solo es que va en serio, es que va mucho peor y mucho más avanzado de lo que eso implica. Cambiar un grado del agua del mar implica la muerte de millones de especies, implica el cambio de otras tantas, el desplazamiento de otras. Quiero decir, es algo totalmente una tragedia que no la podemos ni llegar ni a concebir, porque es mucho mayor de lo que nosotros podemos pensar. Entonces, poner puntitos no nos va a hacer nada. Es decir, solo tenemos una solución, que es un cambio radical, pero el mundo no está dispuesto a tener un cambio radical. Nosotros preferimos morir con ellos, y aparte los que dominan el mundo, yo les llamo los dueños del aire acondicionado, porque ellos saben que ellos y sus crianzas, su prole, siempre van a tener dinero, tienen tantos millones como que nunca les va a faltar pagar el aire acondicionado mientras todo está ardiendo, ¿no? Esa es la ideología que tiene el mundo. El mundo lo están dirigiendo empresarios, señores. Los empresarios no tienen vocación de servicio, los empresarios solo quieren dinero rápido, a costa de lo que sea, ya sea del sufrimiento del trabajador, ya sea del destrozar un espacio natural, ya sea de destrozar el planeta completo, porque lo quieren y lo quieren ya. Y son ellos, los empresarios, los que dirigen el mundo. Es decir, no es una casualidad que un Bolsonaro o un Trump sean dos de los pilares esenciales o que estén detrás de los políticos nuestros, incluso las grandes empresas diciendo ahora sí, ahora vas a pactar, ahora no vas a pactar, ahora ya no nos queda otra solución. Es decir, yo te juro que me encantaría ser optimista, pero sería un hipócrita. Bueno, y todas estas manifestaciones de jóvenes de 16, 17 años... Esa es la única... El otro día te lo decía, claro, María, tú me hablabas de tu hija. Yo estuve en la manifestación esta última, y lo que más me gustó fue ver que la mayoría era gente joven, y me emocionó, pero no es suficiente. Esta Greta Thunberg la están utilizando, no, es necesario, es que es más. Es decir, somos todos, no solo son ellos porque es que les está llegando la mierda aquí, y queremos que decir, no mires. No, es que el planeta que estamos dejando es el que estamos dejando. Es que es triste. Por una parte, la gente que está en la ciudad está alejada de la naturaleza, con lo cual no lo ve, y por otra parte, la gente que está en el campo todavía es menos sensibilizada, incluso, quizá, ¿no? Porque
cazan, o sea, todavía defienden más las cosas más. Entonces, en el fondo, yo estoy de acuerdo contigo, el mundo da miedo porque estamos viendo que están creciendo una serie de movimientos políticos también en nuestro país que hacen negacionismo de la evidencia científica, que incluso diría que están en contra de la ciencia. En Estados Unidos, una de las primeras cosas que hizo Trump fue a todos los organismos oficiales públicos de investigación prohibirles que tuvieran sus propios twitters y sus propias cosas para él poder controlar la información. Es decir, pero al final del día los votantes somos cada uno de nosotros, ¿no? Trump también lo que hizo es eliminar todas las ayudas a las artes, porque las artes producen librepensadores y nosotros somos molestos para un sistema que le estás diciendo, oye, le estás enseñando la cartilla, ¿no? ¿Y qué puede hacer? Ahora has mencionado las artes. Bueno, ¿qué pueden hacer las artes? Yo creo que TDA 21, las yo la artes, verdad es que el concepto de arte es igual que el del otro, quiero decir, cambia mucho dónde empieza el arte y dónde acaba el arte. Yo tengo un concepto diferencio lo que es el mundo del arte, entendiendo de las galerías, el mercado, el sistema crítico, etcétera, etcétera, galerías y ferias y demás, y lo que es la acción artística, ¿no? que es mucho más amplia y que no tiene por qué entrar dentro de ese sistema. El sistema artístico está totalmente, no puede hacer nada, porque es una de las patas donde se soporta el sistema. Yo escribí un artículo hace 5 años, cuando empezamos a organizar Capital Animal, en relación, se llamaba algo así, lo escribí en El Caballo de Nietzsche, que es la única plataforma que hay, que la dirige aparte Ruth Toledano, en el diario.es, una plataforma animalista, el que llamaba, y que aparte lo saco todos los arcos, como decir, porque aquí en España confundimos arte contemporáneo con arco, tú lo has vivido para bien y para mal, quiero decir, pero coincidía con arco y el tema arte contemporáneo es el que está en el candelero y hay que hablar de él. El artículo hablaba de el arte, se titulaba el arte contemporáneo impasible ante el drama animal, impasible hasta unos extremos hasta el extremo, por decirlo así. Eso no quiere decir que en estos últimos años, aparte, han proliferado cada vez más artistas que están tomando causa y que se están separando del sistema o que están conviviendo con el sistema y al mismo tiempo siendo activistas con la causa. Es muy difícil, es muy difícil. Pero bueno, yo creo que también puede ser un espacio de sensibilización, ¿no? En eso estamos y por eso hemos creado Capital Animal, porque creemos que a través del arte, del pensamiento y de la cultura todavía tenemos cierta esperanza. Yo el otro día te lo decía, yo he recuperado la fe en el mundo del arte que la había perdido gracias a meter en esta causa y decir, oye, a ver si en esta causa puedo hacer algo de entender que el arte, pues, y sí, la verdad es que hemos tenido resultados, no tantos como nos gustaría, pero sí que algo se puede hacer. El arte puede ser una herramienta de cambio, pero es necesario mucho más. Bueno, yo creo que de sensibilización, ¿no? Yo creo que este tema de la educación, ¿no? La falta muchas veces de concienciación de cuestiones de pues, cómo afecta el comercio desde ultramar, el transporte de obras, de materiales, también de obras, ¿no? Al medio ambiente, cómo eso está afectando. Yo creo que son cosas que muchas veces pues, no nos damos cuenta cuando compramos una camiseta de 2 euros y que realmente tiene que alguien decir, oye, pues si tienes la capacidad de comprar una cosa de proximidad o de hacer otro tipo de cuestiones, que a lo mejor son gotas en el océano, ¿no? Pero yo creo que ese tipo de gotas sirven. Yo creo que quiero recordar que a los que no estuvisteis aquí en la charla, que los dos artistas, que tanto Tomás como Dominic vinieron en tren desde París, luego Tomás no volvió en tren porque iba a otros temas lejos, no se podía ir en tren, pero bueno, como gesto, Dominique González Förster, la artista francesa que ha hecho la pieza de ópera, solo viaja en tren y solo menos una vez al año que va a Brasil, donde tiene una casa. A raíz de eso, Francesca se sensibilizó bueno, con ese esfuerzo que habían hecho los artistas y TVA 21 está compensando su huella de carbono de esta exposición a través de la Fundación Ecodes, bueno, intentando poner ese granito no de arena, sino ese metro cúbico de oxígeno también como compensación de la práctica en la que sí que es verdad que inevitablemente contaminamos. Pero bueno, yo sí creo que ahora se acerca unas semanas importantes, ¿no? Esto del COP25. ¿Cuál sería vuestro deseo que pasara, no tanto a nivel institucional, sino en la ciudad de Madrid? Porque es una ciudad que realmente no estaba preparada para que esto pasara y de repente de un día para otro aparecen aquí toda una serie de delegaciones, toda una serie de ponencias, toda una serie de ONGs,
¿Pensáis que eso tiene sentido? ¿No? ¿Cómo lo veis? Uy. Ya. Yo es que no me creo este teatro, chicos. Sí, no Yo, te crees que me esto. parece muy bien, pero las acciones, los gobiernos y gobiernos son lavarse la conciencia entre todos, diciendo que se juntan, mientras todo sigue cayendo. Quiero decir, sí. Es que ya ha habido muchas cumbres del clima y ya ha habido muchas cuestiones, y esto es una cuestión mucho más grande que todo esto. Es decir, y es mucho más profundo, pero no estamos dispuestos. Estamos atrapados, quiero decir. Aparte, es que es imposible salir. Para ello... Yo creo que hace falta ayuda por parte de los políticos. Bueno, si viene esta cumbre aquí, entiendo porque hay una sensibilidad para que eso sea así, ¿no? Lo cual ya es algo bueno, por lo menos de quien lo haya decidido, ¿no? Pues en nuestro gobierno en funciones o quien sea, ¿no? Pero bueno, al final del día yo creo que como individuos, ¿no? Cada uno de nosotros, igual que tú un día, Rafa, miraste a los ojos de tu perro y de repente apareció un mundo nuevo para ti, ¿no? O que para cada uno de nosotros esto puede ocurrir, ¿no? Yo creo que esa es la concienciación de que es importante, ¿no? El cuidado de los otros, ¿no? El respeto a la naturaleza, a los animales, etcétera. Porque al final del día somos nosotros los que vamos a votar y los que elegimos a nuestros políticos, ¿no? Entonces yo creo que ahí está el trabajo importante, ¿no? No sé cómo... El arte es un vehículo fantástico para llegar a la sociedad, pero si poco a poco cada vez más gente esto es importante para ellos, yo creo que así se cambia el mundo, ¿no? Lo hemos visto con otras causas, ¿no? Bueno, el feminismo todavía tiene mucho por hacer, el feminismo, los derechos de los la primera gays, vez las que lesbianas, o sea, se hay nombró, muchas causas que poco a poco han ido avanzando porque... la primera vez que se nombró feminismo fue hace 150 años y este año por fin ha sido. Posiblemente estamos trabajando para dentro de 150 años, pero con el panorama que tenemos vamos a llegar a 150 años, la humanidad tiene sentido, quiero decir, el planeta va a llegar a 150 años. Nosotros, todas las personas que yo conozco, yo soy activista no de segunda, pero sí todavía en la base. La gente que está dando la vida entera, gente que está salvando vidas, que dedica su vida a salvarlas, que realmente son las personas que yo más creo, los activistas de primera línea, saben que están trabajando por eso, salvar esa vida, porque en relación al mundo saben que no hay opción. Y nosotros, no digo de segunda, ni mucho menos, las personas que estamos en esta ideología, sabemos que en nuestro tiempo nosotros... ¿Cómo vamos a tener esperanza si vivimos en un país incluso que tiene, que ningún partido político es capaz de una cosa tan aberrante como es torturar a un animal en una plaza de tortura? Vamos a hablar y no es capaz ni ningún partido de los grandes de decir que no, y el partido de esos otros, el partido otros con X, el otros lo pone como bandera y los otros no son capaces de decir no, vamos a negarnos a que exista esa práctica que viene del medievo y que sin embargo de eso, imagínate, a regla de tres, yo funciono por regla de tres y no le veo mucha salida. El individuo, por supuesto, es lo único que me queda, pero a lo mejor como conciencia individual. Pero cuando sales a la calle yo solo veo trozos de cadáveres en los escaparates, solo veo trozos de cadáveres en los pies, solo veo lo mismo, quiero decir, porque a lo mejor yo hacía hace 10 años, pero no veo tampoco ese cambio tan grande. ¿Tú que tienes hijos, María? Cuéntame tu experiencia, porque ellos son pesimistas, son optimistas. Bueno, yo veo que la principal preocupación tengo un hijo, tiene 12 años, y su principal preocupación ahora es el cambio climático. Lo que más le preocupa. Entonces, no sé, y creo que eso ocurre en las generaciones más jóvenes, por las manifestaciones, por lo que estamos viendo, con lo cual yo en ese sentido soy optimista, porque los que vienen por detrás de nosotros parecen mucho más concienciados, ¿no? de lo que han sido nuestras generaciones, ¿no? Sí, yo creo que hay un tema de concienciación, ¿no? que intentamos desde distintas plataformas, desde el activismo, pero también desde proyectos culturales o sociales, bueno, hacer que la gente empiece a pensar de otra manera. Yo creo que desgraciadamente en nuestra formación y en la manera que entendemos el mundo no se entiende de una manera holística desde el principio, y que hay un momento en el que tenemos que trabajar en invertir algunos de los procesos en los que hemos estado sumidos de una manera muy inconsciente. Pero vamos, yo creo que hay que... Bueno, yo en general soy optimista en casi todo, y la misión de TVA21 es
compartir a través de los artistas, que muchas veces son lenguajes más metafóricos y no tan obvios, ¿no? Como los del activismo político, muchas de las preocupaciones, ¿no? La exposición de Joan Jonas que va a venir es una exposición que habla de la diversidad marina de una manera muy metafórica y muy sutil, pero Joan Jonas es una gran activista medioambiental que además ha estado trabajando con expertos en hábitat marino. Y bueno, yo creo que sí que hay espacio para poder corregir estos ritmos en los que estamos afectando de una manera negativa al planeta, pero bueno, en cualquier caso, sí que es verdad que, como os decía, este es un momento en el que cada uno puede tener su opinión, que esta es una plataforma abierta en la que dejamos que cada uno de su punto de vista y que quizás sea el momento, antes de que nos echen de aquí a las 7, que cierre el museo, de abrir un turno de preguntas. No sé si hay un micrófono y alguien tiene alguna pregunta, porque en 10 minutos o así tendríamos que dejar este teatro, si la gente quiere recuperar cosas, ver la exposición, quien no la haya visto, que os animamos a que la podáis ver. Y no sé si tenéis alguna pregunta, si alguna consulta. Carlos tiene una consulta en la primera fila. Hola. Hola. Bueno, yo realmente, más que una pregunta, dos comentarios. El primero, celebrar que la posición de Rafa, y que además haya hecho algo tan importante para la ciudad como fue Capital Animal, ¿no? Fue un acontecimiento justamente basado fundamentalmente en el arte, que sin embargo tuvo una repercusión importante en eso que tú, Carlos, subrayas, y tú también, María, en el sentido de que el arte de todas maneras sigue siendo un espacio de sensibilización, ¿no? Y yo creo que eso es una cosa que debemos agradecerte, y quería agradecerle públicamente a Rafa que haya promovido ese evento aquí en ese sentido, ¿no? De sensibilización sobre el problema. Y lo otro, que una protesta, el COP21 en Madrid, ¿cuál es la huella, ¿no?, de carbono que deja, por favor? Si realmente fueran serios, no vendrían. Gracias. Bueno, sí, la verdad es que hay muchas preguntas. Yo creo que hoy en día, cuantas más preguntas tienes, más difícil es actuar, más, vamos, yo soy el organizador del COP25, pero sí que es verdad que, claro, dices, bueno, debemos hacer algo, nosotros debemos hacer, ¿sabes? El proyecto que hacemos aquí, procuramos que sea un proyecto de bajo impacto medioambiental, van a ser una serie de vídeos, pero claro, efectivamente dices, bueno, pues a lo mejor lo que tengo que hacer es no hacer nada, ¿no? Y estar callado o hacer algo muy rápido ya para estrellarnos contra la pared, ¿no? El aceleracionismo, no lo sé. Yo sí que creo contigo, Carlos, y eso que te agradezco, es que los museos, el arte, la obra de los artistas, los centros de arte son espacios de sensibilización que mucha gente pues descubre, y yo he descubierto muchas cosas personalmente a través de la mirada de los artistas sobre determinados temas, y en ese sentido, por eso estoy encantado de trabajar en TV21, que es una mirada distinta de la que tenía en Arco, ¿no? Y me permite un acercamiento distinto a poder hacer de las exposiciones y del arte un vehículo en el que compartir valores y entender el arte como un factor importante para el cambio. Semiramis tiene una pregunta y Fernando tiene otra. Yo, arrojando un poco de un punto intermedio entre uno y otra, yo creo que al final la conclusión un poco de las dos ponencias es la responsabilidad personal que tenemos, ¿no? O sea, ni siendo muy optimista ni siendo muy pesimista, sino esto que el feminismo, y que habéis nombrado el feminismo, esa frase de que lo personal es político, que partía de lo individual hacia lo global, pues yo creo que esto es justamente lo contrario, ¿no? Llevar lo global a lo que cada una puede aportar en su vida diaria, que probablemente sea mucho más efectivo que las grandes convenciones o los grandes momentos políticos, ¿no? Sino el jardín de una, el contexto del pueblo del otro, o lo que cada uno en su día a día se compromete
en la realidad para cambiar el mundo. Y yo creo que en eso sí que las generaciones más jóvenes, yo que tengo 31, pero me refiero a las que tienen 20, las que tienen 15, ¿no? Tienen más claro que al final eso pasa por lo que cada uno en su día a día de alguna manera aporta, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo esa sensación como de que todo está complicado, pero sí que hay una respuesta fuerte de individualidad, de conciencia individual. Genial. Pues nada, nos quedamos con ese punto intermedio. Fernando tenía una... No sé si querías decir algo, Rafa. No, que Fernando iba a hablar. Sí, buenas tardes. Bueno, me ha parecido interesantísimo esta doble mirada de la ciencia y un activista, en este caso por la naturaleza. Yo soy una de estas personas que Rafa decía que están deshumanizadas porque procedo del mundo de la empresa y, sin embargo, pues siempre me ha parecido enormemente importante el preocuparse por la sociedad en su conjunto. Y cuando hablo de sociedad hablo del entorno natural y de las personas que lo habitan. Mi pregunta va dirigida a la científica, porque tengo una plena convicción de que si esto se puede resolver es por medio de la ciencia. Es decir, hace años hubiera sido impensable que un número tan importante de científicos pudieran expresar públicamente su opinión sobre los hechos del impacto tan negativo que está generando el cambio climatológico. Obviamente no va a resolver el problema mientras que no haya una decisión política, pero los políticos se mueven por elementos de presión. Uno es la presión social y en este caso pues, todo el activismo de la calle va a apoyar, pero desde luego si no se vislumbran soluciones científicas para resolver estos problemas, me parece que sería inocuo el efecto de la calle. Mi pregunta es, en estos momentos en la comunidad científica española hay muchos desarrollos, se está investigando con intensidad en todos los elementos del cambio climatológico, es decir, en los diferentes, no es el área que tú estás directamente vinculada, pero seguro que estás al corriente. Ese es un tema que me interesa. Y el segundo tema que me ha parecido muy interesante es esa vinculación que has dicho que existe entre el colectivo de artistas o un colectivo que habíais promovido de arte y científicos. Si me ha parecido, si he entendido bien, ¿no? Entonces, si pudieras digamos, contarnos algo más, porque me parece que es un ámbito extraordinariamente apasionante el tratar de reflejar de forma creativa, desde el punto de vista artístico, los trabajos que desde la ciencia se desarrollan, que muchas veces son muy obtusos, muy difíciles de aprender. Y, sin embargo, desde la perspectiva creativa, yo creo que podría tener un gran impacto, sobre todo para el mundo jóvenes y adultos también. Yo, desde luego, estoy interesadísimo. Muchas gracias. Respecto a la primera pregunta de que está bien que los científicos hayan denunciado lo del cambio climático, bueno, los científicos son los que, de hecho, han estudiado el tema y esto no ha pasado hace 5 años ni 10. Llevan mucho tiempo diciendo que hay un problema, ¿no? Y básicamente se les ha ignorado, ¿no? Ahora las cosas se están tomando un poco más en serio, pero la ciencia siempre está basada en la evidencia, ¿no? Y los científicos es el trabajo que tienen, el medir y evidenciar lo que está ocurriendo, ¿no? Respecto a... También una cosa que estaba pensando antes, que yo creo que la ciencia, quiero decir, el progreso no ha de estar reñido, con el cuidar el medio ambiente, con el cuidar los animales, etcétera, ¿no? No tenemos que asociar el mantener las cosas con algo conservador. Yo creo que hasta ahora más o menos se ha hecho la asociación entre ser conservador y que se mantengan las cosas, los hábitats, etcétera, ¿no? Por lo menos en algunos países, y el progreso con el, bueno, vamos a eliminar este bosque, vamos a hacer una autopista, vamos a hacer el tren de alta velocidad, etcétera. Y yo creo que eso es lo que tiene que cambiar en el futuro, ¿no? Que el progreso ha de estar asociado también con el conservar la naturaleza, etcétera, ¿no? Digo
Estaba pensándolo antes, ¿no? Respecto a si en España se hacen investigaciones de relevancia en cambio climático, yo no soy experta en el tema, pero sí que ahora se me viene a la cabeza lo que se llama el Barcelona Supercomputing Center, que es donde está el ordenador que se llama Mare Nostrum, que está en Barcelona, es un centro de excelencia en nuestro país. Y una de las líneas de investigación potentes es precisamente el estudio de las plumas de arena desértica que están entrando en nuestro país desde África, ¿no? Y que cada vez avanzan más hacia Europa y que, bueno, que traen parte de los problemas también en nuestro país. Es decir, que sí, por supuesto, se está investigando en temas relacionados con cambio climático en nuestro país también a altísimo nivel, ¿no? Y se me ocurre ahora este proyecto del Barcelona Supercomputing Center. Y respecto a arte y ciencia, pues yo creo que en el mundo de la ciencia hemos tenido la frustración de que muchas veces lo que percibe la sociedad de la ciencia es que es algo pues, difícil de entender, raro. Los científicos somos gente rara, estamos siempre haciendo cosas raras, seguramente peligrosas. Eso ha ido unido pues, a toda una serie de imaginario novelesco casi del siglo XIX, ¿no? De científicos como gente porque estamos haciendo cosas innombrables, ¿no? Etcétera. Y yo creo que esto es algo que no es así. La ciencia es transparente, todo se publica, es algo internacional, además. Y lo que queremos es un poco llegar a la sociedad y contar la importancia de la ciencia a través del arte, porque pensamos que el arte es un vehículo fantástico para contar cualquier cosa, como ha dicho Rafa Doctor, en el caso del capital animal, para hablar y poner en relevancia y en valor los temas de los animales, etcétera, pues lo mismo para la ciencia. Entonces, por eso se nos ocurrió lo de arte y ciencia, como el arte como un vehículo para llevar la ciencia a la sociedad, ¿no? Pensamos que va un poquito más allá que eso, porque además el CNIO comisiona obra de arte nueva a los artistas, es decir, con lo cual conseguimos apoyar el mundo del arte también a través de comisionar obra de arte nueva, ¿no? A artistas y bueno, pues el mundo de arte y la ciencia que han estado tan maltratados esos últimos años en nuestro país por falta de financiación, etcétera, pues es una manera también de apoyar las dos cosas a la vez, ¿no? Arte y ciencia. No sé si hay alguna pregunta más. Una última ya. Hola. Yo cuestiono mucho la cuestión de la ciencia, porque yo no sé si la ciencia puede solucionar todo, ¿no? Porque si viene un problema, pues soluciona la ciencia. Viene el otro, soluciona. Yo creo que más un cambio interno, quizás emocional, educación emocional, una educación espiritual que no sea religiosa, pero algo que va más allá de solucionar problemas que van llegando, ¿no? Yo me pregunto si no hay una enseñanza mucho más valorosa en un pensamiento amerindio precolonial de cómo se vive en un ecosistema que una solución científica no sé, creo que se va mucho más profundo que solamente poner una cura en un problema que siempre va a volver. Entonces, cuestiono la ciencia en ese sentido, que quizás no nos dejamos llevar mucho, la ciencia se soluciona, se va a crear algo, pero al mismo tiempo que soluciona también crea problemas. Entonces, ese ciclo vicioso, y me pregunto qué se puede saber. ¿Cuál es esa otra educación? ¿Cuál es esa otra manera de hacer cambio? Sí, no sé si contesto yo también. Bueno, la ciencia primero no está ahí para solucionar problemas, eso lo tengo que decir, yo soy científica e investigadora básica, la ciencia está para avanzar en el conocimiento, la ciencia y la investigación avanzan en el conocimiento, eso es nuestro motor, nuestra motivación. Con ese conocimiento podemos solucionar problemas, pero el objeto de la ciencia es el conocimiento. Y no solo solucionar temas que alguien nos dice que tenemos que solucionar, de hecho muchas veces es el problema y nos dicen que no estamos solucionando cosas que deberíamos estar solucionando. Y me puedo referir a uno de los debates electorales que creo que fue el del viernes anterior al de los candidatos, ¿no? Donde un representante de un partido político dijo que en España ya había suficiente ciencia básica y lo que había que hacer era ciencia aplicada. El conocimiento de la ciencia siempre es fundamental, es avanzar en el conocimiento, no necesariamente solucionar problemas. Lo que pasa es que cuando tú conoces las cosas, pues también se te ocurren las soluciones. Pero bueno, yo estoy de acuerdo contigo que también es importante una educación emocional, ¿no? Que bueno, esto no solo lo aporta la ciencia, puede ser el arte, la cultura, la literatura, etcétera.
La ciencia es conocer cómo funcionan las cosas, básicamente, ¿no? Para avanzar en el conocimiento del entorno y de nuestra vida, ¿no? De nuestro propio cuerpo y de la vida, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Os animo a que sigáis consultando las actividades de TVA21, las actividades de Educatizen, que es un departamento fantástico del museo, y nos vemos pronto. Muchas gracias.